Hola, ¿me escuchan? Hola, profe, lo escucho. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Empiezo a desarrollar el tema, tal como les comenté. La idea es que esto quede grabado y después les sirva como material de estudio. Voy a compartir una pantalla. Bien, allí están viendo la pantalla de matriz de riesgo. Este es el tema que vamos a desarrollar. Ya lo hablamos en clase, pero la idea es que esto les quede grabado y que les quede como una referencia de estudio. Una cosa que yo advertí a lo largo del primer cuatrimestre es que muchos temas que desarrollé, algunos porque faltaron, otros porque por allí no tomaron nota, cuando de pronto yo les hacía consulta no lo tenían bien presente. El video este que le va a quedar grabado le va a servir como referencia de estudio y la idea es que sea algo corto, sintético e integrado todo el concepto este de matriz de riesgo. Así que lo abordamos desde ya. Bien. Habíamos dicho que la gestión del riesgo tiene 5 pasos. El primer paso es la identificación del riesgo, el segundo es la evaluación, el tercero es la planificación. En la planificación, recuerde que tenemos que definir las medidas preventivas, yendo primero en el foco, luego en el medio y luego en las personas, priorizando en el foco la posibilidad, si es que cabe, de eliminar el riesgo. Bien, una vez que hicimos la prevención, la medida de prevención, y la planificamos, es decir, definimos qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer, viene el paso siguiente, que es la ejecución de esa medida de prevención. Y luego, este es un paso muy importante, es el del control. El control siempre sirve para verificar si la prevención o si la medida preventiva ha sido adecuada y en el caso de que haya algo que corregir, se la modifica y de esa manera hay una evolución dinámica de la gestión del riesgo. Bien, entonces le dije que el segundo paso es la evaluación. Luego de la identificación, vamos a la evaluación. Bueno, en la evaluación, que es el segundo paso, es a donde se aplica el concepto matriz de riesgo. ¿Para qué es esta herramienta o qué objetivo tiene? El objetivo es determinar qué importancia relativa tienen los riesgos, es decir, esto es jerarquizar los riesgos, por un lado, y por otro lado, determinar si el riesgo es tolerable o no es tolerable. El concepto de tolerable es algo y obviamente va a ser valorado por el técnico y en última instancia es subjetivo, porque no hay en muchos casos normativa escrita específica para una determinada situación y para definir si estamos o no ante un riesgo tolerable. Para esto ustedes tienen que desarrollar criterio profesional, es eso lo que trato y lo que tratamos los profesores de transmitirle con la práctica y con la experiencia, a los fines de que puedan hacer esta valoración de riesgo aceptable o riesgo no aceptable. Bien, entonces ya sabemos de qué se trata matriz de riesgo, dónde está ubicada en los pasos de la gestión, y en el segundo paso, como les dije, y vamos a seguir con el tema. Por lo pronto, vamos a distinguir el concepto de peligro y de riesgo. Definimos como peligro algo que puede generar un daño. El peligro puede ser de seguridad o puede ser de higiene. Recuerden que de seguridad está relacionado con accidentes, en tanto que de higiene está relacionado con enfermedades profesionales. Vuelvo a marcarles algo que es básico, pero bueno, el accidente es algo abrupto que ocurre repentinamente y que tiene como consecuencia una lesión en el organismo del trabajador. En tanto que la enfermedad es un producto de un efecto de acumulativo que se da ante la exposición a un determinado riesgo a lo largo del tiempo. O sea, una enfermedad puede desarrollarse durante años, un accidente ocurre en un instante. Bien, volvamos entonces a lo que les marcaba. El peligro, digo, es algo que potencialmente puede generar un daño, llámese accidente o enfermedad. Y el riesgo es
la condición de peligro más exposición. Es decir, para que exista el riesgo, tiene que existir el elemento peligroso y tiene que haber una exposición de la persona. Y ahí sí sucede el accidente o la enfermedad, tal como lo mencioné, lo cual lleva al daño, ¿no es cierto?, que es el daño en el organismo que les mencioné. Acá le voy a aclarar el concepto. Por ejemplo, supongamos que tenemos cianuro. En la imagen esta no está muy clara, pero le voy a hacer la aclaración del caso para que se entienda mejor. Si yo tengo un elemento que, en este caso una botella de cianuro, no sé si ustedes saben, pero el cianuro es una sustancia muy tóxica, es un veneno, y obviamente genera un enorme riesgo para la salud, es letal. Así que pueden darse cuenta la importancia del riesgo ese, ¿no? Ahora bien, esa botella de cianuro, podemos decir que es algo peligroso, porque supongamos que el cianuro, insisto, acá no está bien claro, supongamos que yo tenga el cianuro en un lugar muy distante de la cocina, y en la cocina tengo una torta, por ejemplo. La posibilidad, o la probabilidad, mejor dicho, que el cianuro entre en contacto con la torta y genere una ingestión, en el caso de la persona, con el daño consecuente, etcétera, prácticamente cero, porque hay una total separación e imposibilidad de contacto entre el cianuro y la torta. Decimos entonces que no hay exposición. Ahora, si yo al cianuro lo guardo en la cocina, en algún lugar, y por error alguien Sí, puede, al correo a mandar una carta. perdón, le pido que te muteen. Si, por ejemplo, alguien, supongamos, tocara la botella de cianuro, a veces en la misma botella, por algún pequeño rebasamiento al ser llenado y demás, puede tener contacto con la sustancia. Y si luego tocamos la torta, estamos con la condición de exposición. Es decir, cuando ya hay exposición, hablamos de riesgo. Cuando no hay exposición, simplemente hablamos de peligro, o sea, algo que potencialmente puede generar daño. Bien, seguimos. ¿Qué es el riesgo entonces? El riesgo es la probabilidad que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, al equipo o al medio ambiente. Básicamente acá les quiero hacer la aclaración. Si bien en esta proyección se habla de daños en los equipos y bueno, en el ambiente sí es considero importante, pero nosotros focalizamos el tema en el cuidado de las personas, o sea que nos acotamos al daño en las personas. Entonces decimos que el riesgo es una probabilidad de que algo se materialice. Le voy a poner el ejemplo. Dicho en forma un poco más abstracta, decimos que el riesgo es la probabilidad de que ocurra algo negativo. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar del riesgo de chocar, el riesgo de enfermarse. Bien, en esos dos casos, podemos hablar de muchos otros casos más, existe una probabilidad de que ocurra un futuro no deseado. En el caso de chocar, obviamente chocar es algo no deseado. En el caso de enfermarse, también sucede lo mismo. En tanto que no podemos hablar del riesgo de sacarnos la lotería, porque la lotería, ganar la lotería es algo que lo consideramos beneficioso, por lo tanto, no es un futuro no deseado, y por lo tanto, no entra dentro del concepto de riesgo. Entonces, podríamos decir que el riesgo en general es la probabilidad de que ocurra algo no deseado. En este caso, el daño a las personas, ¿no? Bien, entonces acá está repetido el concepto, es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que se pueda causar. Es importante porque en el concepto de riesgo, entonces, vemos dos variables. Por un lado, la probabilidad de que ocurra un suceso no deseado, y por otro lado, las consecuencias o severidad del daño de esa situación no deseada. ¿Y cuál es el concepto de riesgo aceptable? El riesgo aceptable es
El riesgo que se ha reducido a través de la acción de prevención hasta un nivel que la organización o que los que intervienen, el especialista, el higienista, considera que es algo aceptable. Ahora, ¿por qué hablamos de riesgo aceptable? Porque es inevitable en el trabajo, por más que reduzcamos los riesgos y por más que mejoremos y los llevemos a una condición atenuada a esos riesgos, siempre la probabilidad de que ocurra el daño, llámese accidente o enfermedad, sigue existiendo. Entonces, allí entra la valoración del técnico que tiene que decir, bueno, ¿estamos ante un riesgo aceptable o no? Les pongo un ejemplo, ya se lo comenté en clase, pero se lo reitero. Volar en avión constituye una condición de riesgo. ¿Por qué? Porque hay una cierta probabilidad de que ocurra un daño. El daño en el caso del accidente aéreo, todos saben que es un daño grave, letal, digamos, en general. Sin embargo, como la probabilidad es ínfima, se puede considerar el riesgo aceptable. ¿Cómo es lo que, o cómo podemos entender o valorar que ese riesgo es aceptable? En la práctica, se viaja permanentemente en avión y bueno, y la gente lo hace no por inconsciencia ni nada, están asumiendo un riesgo, pero un riesgo tolerable. De la misma manera, si estamos en una empresa y hay una fábrica, instalaciones, por ejemplo, estamos trabajando con un torno, podemos trabajar con todas las medidas de seguridad, pero siempre va a existir la probabilidad de que por alguna situación determinada se dé un accidente. Lo que nosotros tenemos que hacer es bajar esa probabilidad hasta un nivel que ya lo consideremos aceptable. Entonces, obviamente, lo ideal sería tener riesgo cero, pero riesgo cero es imposible, no se puede trabajar, y si no se puede trabajar, el daño a toda la vida humana, el daño a la economía y el daño a todo lo que implica el trabajo, etcétera, que es obvio, pasaría a ser enorme. Entonces, tenemos que convivir con el riesgo, ese es el concepto. Bien. Tenemos peligro, riesgo y consecuencia. Les pongo algunos ejemplos. Esto es algo que ustedes quizás no lo vieron, lo van a ver en segundo año de higiene. Si están expuestos a un ruido muy alto, más de 85 decibeles, puede existir el riesgo de sobreexposición y la consecuencia puede ser hipoacusia, inducida por el ruido, o sea, sordera concretamente, ¿no? Otro ejemplo, prensa sin guarda de protección. Este es un tema que ya lo hablamos bastante. El riesgo es un riesgo de atrapamiento. Recuerden que el atrapamiento es un riesgo muy importante porque afecta o potencialmente puede darse el daño en las manos del trabajador y las manos, el brazo, etcétera, constituye la herramienta de trabajo de la persona. Y además el trabajo es algo que le da inserción social, etcétera. Es decir, en general, el riesgo de atrapamiento en general es un riesgo que podemos considerarlo importante. ¿Cuál es la consecuencia? Una herida o una amputación, ¿cierto? Bien, otro ejemplo simple, no les voy a relatar todo lo que están acá. Piso resbaloso con cera, el riesgo es caída al mismo nivel y las consecuencias pueden ser una contusión o eventualmente una fractura. Hay casos, a mí me ha tocado en algunas pericias, personas que cayeron, tuvieron una caída a nivel con fractura. Es decir, la caída, en la medida en que la persona no la puede prever y definir de qué manera va a caer, con cómo se va a apoyar en el momento que toque el suelo, etcétera, porque a veces la caída la persona cae de una manera imprevista y golpea mal y se producen consecuencias como fractura, etcétera. Bueno, estamos entonces haciendo referencias genéricas al concepto de riesgo y a la relación peligro, riesgo y consecuencia. Ahora bien, yo les hablé de que teníamos dos variables que evaluar y ponderar dentro de la condición del riesgo. Por un lado, la probabilidad de que ocurra el daño y por otro lado, las consecuencias. Acá, en esta pantalla, ustedes ven la probabilidad graduada de una manera cualitativa. ¿Por qué cualitativa? Porque no hay valores. Les voy a poner un ejemplo. El concepto de probabilidad ustedes lo tienen muy incorporado
en su vida diaria, porque el pronóstico, por ejemplo, dice para mañana 70% u 80% de probabilidad de lluvia, en este momento. La probabilidad creo que está un poco mayor. Si ven el pronóstico hoy, la probabilidad de mañana es 90%. Entonces, allí estamos hablando de una valoración cuantitativa de la probabilidad, 90%. En el caso de la seguridad de higiene, cuando nosotros valoramos la probabilidad de que ocurra una condición no deseada y que genere un daño a la persona, etcétera, no podemos valorarla cuantitativamente con el 90% u 80%, como se trabaja, por ejemplo, en el pronóstico del tiempo. En ese caso, hay herramientas que permiten hacer una valoración bastante precisa, cosa que en el caso de la higiene y seguridad eso no se da. Entonces hacemos esta valoración cualitativa. Por ejemplo, en probabilidad alta, media o baja. Este ejemplo de 3 valoraciones no es adecuado. Siempre es mejor trabajar al menos con 5 o eventualmente con más, digamos, graduaciones, ¿no? Podría ser muy alta, alta, media, baja y muy baja, por ejemplo. Lo mismo también en las consecuencias. Vemos las consecuencias y acá está dividido en 3 nada más. Ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. Es conveniente graduar más, al menos en 5. Ligeramente dañino, dañino, medianamente dañino, importantemente o riesgo importante y riesgo grave, o incluso se le puede agregar en algunos casos otra valoración, que es cuando el accidente o la condición de accidente es fatal. Bien, seguimos entonces con el tema. Les decía que en la herramienta esta de evaluación hablamos de matriz de riesgo. ¿Por qué hablamos de matriz? ¿Qué significa la palabra matriz? Quizás a ustedes no les diga mucho la palabra matriz, pero no es nada complicado. Es simplemente un ordenamiento gráfico en el cual tenemos filas y columnas. Acá ustedes pueden ver una fila de baja, fila de media y fila de alta, todo perteneciente a la probabilidad. Y tenemos columnas en consecuencias, ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Es decir, que la palabra matriz, que para ustedes por ahí no les representa nada, lo único que está significando es que generamos un ordenamiento en filas y en columnas. Y ese ordenamiento en filas y en columnas, gráfico por supuesto, nos ayuda a aclarar o a presentar de una manera más visible esta cuestión de la evaluación del riesgo. Entonces aquí tenemos, si la probabilidad es alta y es ligeramente dañino, tenemos un riesgo moderado. Esto no es absolutamente taxativo, es una orientación para que ustedes el concepto lo tengan entendido. Ahora, si a esa probabilidad alta de que ocurra un daño, la consecuencia asociada es extremadamente dañino, estamos en una condición acá extrema de, en este caso, riesgo intolerable, ¿no? Básicamente, vuelvo a marcarle que esto no es absoluto ni taxativo, es orientativo para que conceptualmente lo entiendan. En la medida en que nos vamos hacia esta zona, estamos con riesgo de mayor importancia, y en la medida que nos vamos hacia este otro extremo, hacia esta parte inicial de lo que sería la matriz, estamos ante riesgos de menos importancia. En general, en la zona media tenemos riesgos moderados, digamos, y como ven, en la medida que nos acercamos hacia esta zona, los riesgos se van atenuando. Y al revés, en la medida que nos vamos acá, el riesgo se va agravando. ¿En qué zona yo trazo la línea y defino cuando el riesgo es tolerable o no? Es algo, les vuelvo a marcar, subjetivo, que lo tienen que valorar ustedes con el expertise y con la experiencia que van a seguir desarrollando a lo largo del estudio, por un lado, y después en la vida profesional. Entonces decimos que cuando el riesgo es, según esa valoración subjetiva, no tolerable, tenemos que hacer algo desde el punto de vista de la prevención
para modificar esa condición y llevarlo a un riesgo tolerable. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, acá un riesgo moderado que no es tolerable, entonces acciono sobre la prevención realizando distintas medidas, ya sea en la fuente, en el medio o en la persona, y de esa manera lo atenúa el riesgo, bajo la probabilidad, y el riesgo se desplaza a una condición de riesgo tolerable. Ese es el concepto de la gestión de riesgos, ¿no es cierto? Y la relación con la matriz. Recuerden que esto es algo cualitativo que les permita conceptualmente entender el tema. No es una guía de referencia que a ustedes les permita, comparando cada caso en la realidad, sacar conclusiones específicas, porque les reitero, no hay recetas en esto. Ahí es donde ustedes van a tener que aplicar el criterio. Seguimos entonces con el tema. Riesgo tolerable. Bueno, no se necesita mejorar la acción preventiva, básicamente. Sin embargo, aún existiendo riesgos tolerables, hay veces que podemos tener medidas simples que no significan erogaciones importantes o que son relativamente, o que no afectan a la producción, en fin, que se pueden tomar y se pueden siempre mejorar. Es decir, siempre que exista alguna posibilidad de generar una mejora, hacemos una evaluación costo-beneficio. Esto yo después se lo voy a explicar más con detalle. Y si vemos que se justifica, tomamos acciones de prevención. Pero podemos decir en general que cuando estamos con un riesgo tolerable, no necesitamos mejorar la condición de ese riesgo tomando medidas preventivas. Cuando estamos con un riesgo moderado, normalmente se supone que sí, que debemos tratar de atenuarlo. Y allí, bueno, volvemos de nuevo a lo que yo les decía, analizando la fuente, el medio de la persona, vemos qué medidas de prevención se pueden aplicar de modo tal de atenuar el riesgo, es decir, bajar la probabilidad. Y así, siguiendo en el orden, si tenemos un riesgo importante o si tenemos un riesgo intolerable. En general, cuando nosotros tomamos acciones de prevención, recuerden que estamos en la tercera etapa, que es la planificación. La planificación implica definir una acción de prevención y establecer el cuándo la voy a poner en práctica. Por eso, planificar es decir qué, cuándo, cómo y quién. Es decir, cuándo, qué, por un lado, qué medida de prevención vamos a tomar y el cuándo la vamos a tomar. Uno de los aspectos que influye en el cuándo es la importancia del riesgo. Si estamos ante un riesgo intolerable, no podemos planificar la acción de prevención para la semana que viene, para el mes que viene, sino que normalmente, si estamos ante un riesgo intolerable, la acción tiene que ser de inmediato. Es decir, la acción de prevención, si tenemos que capacitar, si tenemos que generar alguna otra medida de prevención, la tenemos que realizar inmediatamente. Hay muchos casos en que el riesgo intolerable implica detener la operación. Es decir, si ustedes como técnicos están ante una condición de riesgo intolerable, es deber de ustedes tratar de que se interrumpa la tarea. Por ejemplo, una persona está trabajando en altura y no tiene un arnés colocado, estamos ante un riesgo intolerable y la acción tiene que ser inmediata. ¿Qué implica la acción de ustedes? Tienen que detener la tarea. Esa persona no debe seguir trabajando en altura porque es una condición de riesgo absolutamente intolerable cuya acción tiene que ser inmediata. Acá les hago una aclaración. Ustedes pueden decir, pero yo como técnico o ustedes como técnico el día de mañana van a tener la responsabilidad y el poder de poder accionar y de detener una tarea. Bien, acá les aclaro lo siguiente. La acción de ustedes, como técnicos, es la de recomendar. Son staff de asesoramiento. No son los responsables últimos de que las acciones se lleven a cabo. Por ejemplo, si ustedes dicen que se tienen que comprar nuevos arneses de seguridad, supongamos, se está trabajando en altura, y el empleador, no quiere comprar o lo que sea, o lo posterga, ustedes tienen el deber de asesorar respecto a la necesidad de recambiar, adquirir nuevos elementos de seguridad, en este caso arneses, y allí se agota
la responsabilidad de ustedes. Por supuesto que tienen que tratar de convencer al gerente de la empresa o a quien le toque interactuar en la empresa de que se lleve a la práctica, pero les vuelvo a marcar la condición de que ustedes no tienen la obligación final de la ejecución. Pero hay algunas actividades en donde se les delega esa potestad a los técnicos. Por ejemplo, en una obra, al técnico, si bien tiene su accionar, como les dije, un deber de asesoramiento nada más, si hay una condición de riesgo en la obra, dado lo dinámico de la actividad y la necesidad de las acciones inmediatas, se le delega la potestad al técnico de que pueda parar directamente la tarea. Y en ese caso, ustedes sí tienen esa potestad delegada por el empresario, en donde ustedes dicen de pronto, detengan la maniobra y se tiene que detener. Y por supuesto, todos están en conocimiento de que ustedes tienen esa potestad y por lo tanto van a hacer caso y a seguir las indicaciones. Perdón, pregunta, ¿hasta acá se escucha, se entiende? Sí. Sí, Sí, profe, profe. sí. Sí, Bueno, profe, sí, sí. Se entiende bastante me bien. interesa Sí, esto sí. para seguir. Bien, Profe, yo recién me conecto, disculpe. no hay problema. La idea es no dialogar demasiado para que esto quede grabado y les Sí. sirva como material de estudio. Después nos volvemos a conectar y hacemos las aclaraciones del caso. Bien, seguimos entonces. Les decía que en el accionar de la prevención vamos primero a la fuente, segundo en el medio y tercero en la persona. Esto no significa que el accionar en las personas no sea importante, porque, por ejemplo, la capacitación. Yo creo que a ustedes, por sentido común y por todo lo que ya tenemos a lo largo de este año de trabajo, tanto en esta materia como en otras, tienen clara conciencia que la capacitación es algo esencial. Ahora bien, el hecho de que sea algo esencial, muy importante, no significa que sea la primera acción que vamos a tomar. Esto implica un orden, no una importancia. Es decir, ¿por qué digo que no tiene sentido primero capacitar a la persona? Porque por allí yo, trabajando en la fuente, llego a eliminar el riesgo. Y eventualmente, si lo elimino, la capacitación es innecesaria. O puedo modificar las condiciones de la tarea de modo tal que la capacitación tiene que ser algo diferente, adecuada a la nueva condición de la tarea. Entonces, no tiene sentido haber empezado primero por la persona. Por otro lado, por filosofía y por doctrina, tenemos que primero tratar de disminuir el riesgo en sí mismo, o sea, ir a la fuente, y luego trabajar en el medio, es decir, entre la fuente y la persona, resguardando a la persona, y una vez que hemos trabajado en esas dos instancias, fuente y medio, recién allí vamos a la persona, sabiendo que ya hemos obtenido la mejor condición, digamos, de atenuación del riesgo, y allí capacitarlo en forma adecuada a esa condición a la que hemos redefinido la tarea, con medidas de prevención que hemos pensado en la fuente y en el medio. Ahí decimos que capacitamos a la persona y además les entregamos los elementos de protección personal y información. Esto es algo complementario de la capacitación. Normalmente la capacitación es una explicación teórica, si uno explica directamente a la persona cuáles son los riesgos, cuáles son las medidas de prevención, trata de generar una cultura de la prevención, etcétera, y luego lo que tiene que hacer es dejar escrito, hacer un protocolo en donde estén definidas en forma escrita y entregarle a la persona, al trabajador que lo debe firmar, esas condiciones de riesgo que tiene la tarea y las medidas de acción de prevención que se han definido. De esa manera se logra algo más completo en materia de capacitación. No solo se da exposición teórica, explicativa a la persona, sino que luego se hace una entrega por escrito de las condiciones del riesgo y la medida de prevención que se explicaron. Por otra parte, y ya que estamos en esto, le voy a hacer una aclaración, que en la capacitación, además de dar la capacitación, es conveniente generar en forma complementaria una evaluación de la persona que fue capacitada. Eso normalmente se hace mediante un multiple choice, un test de multiple choice, y
Segunda condición, si la persona entendió, si la persona incorporó los conceptos que uno le transmitió en la capacitación, se lo agrega, digamos, al legajo y se coloca un visto bueno si la respuesta fue buena, y en el caso de que la respuesta no sea adecuada, se le vuelve a explicar a esa persona de modo tal que internalice bien el conocimiento. Bien, hago estas pequeñas digregaciones sobre temas importantes, pero bueno, como vamos, y ustedes ven claro, estamos trabajando en la línea del accionar de la matriz de riesgo. Bien, ahora vamos a una técnica de valoración del riesgo. Primero decíamos que teníamos el peligro, el piso resbaladizo, etcétera, tal como hablamos. Bien, le aclaro lo siguiente. En unos minutos se va a cortar la transmisión porque Zoom permite 40 minutos y luego normalmente suele tener un tiempo de unos 10 minutos para volvernos a conectar. Cuando se interrumpa, nos vamos a conectar nuevamente. Yo les voy a pasar a través de la alumna que está en el grupo con el cual tengo, digamos, que le envío los mensajes, para que ustedes estén en conocimiento y se vuelvan a conectar. Entonces, si se corta en el momento que termine esta conexión, vamos a esperar unos minutos y nos volvemos a conectar. Bien. Ahora vamos a ver una forma práctica, que es una forma que permite entender los distintos elementos que intervienen en este concepto de la valoración, por un lado de la probabilidad y por otro lado de las consecuencias. Bien, vamos en primera medida para evaluar la probabilidad, y acá sería determinar en qué condiciones de probabilidad estamos, vamos a trabajar con dos variables. Una que es el nivel de control y otro el nivel de exposición. Bien, el nivel de control lo graduamos entre 0 y 10. Entre 1 y 10, perdón. ¿Qué marcan estos extremos? Los extremos 1 y 10 marcan lo siguiente. La condición 1 es cuando tenemos todo en las mejores condiciones. Es decir, tenemos las máquinas en buenas condiciones, están con sus elementos de protección, con todas sus instalaciones, parte eléctrica, protecciones a los elementos móviles, todo lo que pueda configurar condiciones de riesgo, están bien gestionados, están en buenas condiciones, las personas están capacitadas, hay una buena cultura de seguridad en la empresa, en fin, se dan condiciones, llamémosle, ideales. Entonces, claramente, estamos ante una condición óptima en cuanto a las medidas de prevención. En la medida en que nos vamos aumentando y vamos llegando al número 10, vamos considerando situaciones en donde esa condición no es óptima y en donde cada vez es peor, porque empiezan a intervenir distintos aspectos que no están bien gestionados, no están resueltos. Y la condición 10, para marcarles el otro extremo, es cuando está todo mal. Esto se da, vamos a ver, yo le voy a dar otro trabajo práctico, el trabajo práctico próximo. Vamos a ver un caso en donde vamos a ver que estamos en el nivel 10. Es decir, en donde todo está mal. ¿Qué significa eso? Que las máquinas no están protegidas, que por ejemplo hay riesgo de atrapamiento y no hay ninguna medida de prevención, no hay barreras que impidan a la persona que introduzca la mano, por ejemplo, el personal no está capacitado, no hay una cultura de prevención instalada, en fin, se dan todas las condiciones. Normalmente estas cosas suceden en empresas que no les importa, y a veces sucede cuando el personal también no tiene conciencia de la prevención y en general uno nota que está todo mal, no hay zonas de circulación, las instalaciones eléctricas están en malas condiciones, es todo, digamos, hecho o atado con alambre. Vuelvo a marcarles, en algunos casos esto se da, no es común. Estamos ante una situación, digamos, absurda, con graves consecuencias desde el punto de vista jurídicas para el empleador, porque en el caso de haber un accidente tiene que hacerse cargo de todas estas consecuencias. Precisamente en el próximo trabajo práctico que yo le voy a dar,
se trató de un accidente en el que yo intervine y le salió muy caro a la empresa el no haber atendido la gestión de la seguridad. Bien, entonces tenemos las medidas que volvíamos acá, el nivel de control entre dos extremos, 1 y 10. 1, insisto, condición óptima, 10, peor condición. Bien, aquí está la condición 10, que es la peor condición, como les dije. Bueno, acá le hago una aclaración. En la diapositiva esta que les hablaba de nivel de control, estábamos hablando de las características de las medidas de prevención, si están las máquinas en buenas condiciones, si están protegidas, etcétera, si las capacitaciones están dadas, y todo lo que ya les mencioné. Pero hay algo que no está incorporado en esto y que a mí me parece una deficiencia que se la quiero marcar. No se menciona la característica específica que tiene la herramienta con la que se está trabajando. Y por eso les incorporé esta situación en donde les marco eso. Por ejemplo, si estamos trabajando con una moladora, les pongo ese ejemplo porque es un tema que lo vimos en clase y demás, sabemos que es una herramienta que naturalmente ya es riesgosa, estamos ante una condición de riesgo en cuanto a probabilidad alta por la misma naturaleza de la herramienta. Y ahí no depende de cuánto yo tenga las medidas de prevención bien tomadas, es decir, yo puedo tener la herramienta, la moladora angular manual, con la carcasa de protección que corresponde, pueden estar de todos los elementos eléctricos, el cable, los enchufes en buenas condiciones, el sistema de accionamiento también, etc. Puedo tener la máquina en excelente condición y puedo tener a la persona capacitada, pero aún así estoy ante un riesgo de una probabilidad no baja, yo le diría media, ¿no es cierto?, de que ocurra un accidente. Es decir, hay una falencia en esta, digamos, en este power que yo he tomado y se la marco, que no contempla este aspecto y por eso se los aclaro. Y además de todas estas medidas de prevención que hablamos y demás, también tenemos que considerar la naturaleza específica del riesgo según la tarea. Vuelvo al caso, la moradora, de por sí, independientemente que estemos en las óptimas condiciones, tenemos que estar pensando en un riesgo con probabilidad al menos media, nunca baja y menos muy baja de que ocurra un accidente. Eso lo tenemos que tener presente para concientizar a la gente, además de la importancia de los riesgos, porque eso también hace que la persona sea más cuidadosa en observar las medidas de prevención que que se toman y las capacitaciones, etc. Bien. Bueno, ahora vamos a lo que es nivel de exposición. Es decir, habíamos dicho, volvemos a esto que les marcaba acá, que para calcular la probabilidad considero por un lado el nivel de control y por otro lado el nivel de exposición. El nivel de control ya hablamos, ahora vamos entonces al nivel de exposición. Vamos un segundo al nivel de exposición y vemos. ¿Qué significa nivel de exposición? La frecuencia, en este caso, en la que la persona está expuesta a la tarea que implica el riesgo cuya probabilidad estamos analizando. Esporádico, cuando es al menos una vez al año. También estas no son decisiones taxativas. Al menos una vez al año, puede ser al menos una vez cada 2 meses. No lo tomen como algo taxativo absoluto. Es una forma de explicarles conceptualmente el tema. Decimos esporádico cuando algo que ocurre de una manera ocasional, no ocasional, ocasional que sí. Cuando ocurre algo bastante distante entre una vez y otra que se da la exposición. Ocasional, cuando ya es un poquito más frecuente, es decir, supongamos la tarea, en vez de hacer una vez al año, la hacemos 3 veces al año, y allí le vamos cambiando el nombre, pero lo que va cambiando un poco es la frecuencia en la que estamos expuestos o el tiempo, en el que estamos expuestos. Luego seguimos también con otra graduación y lo pasamos a frecuente en la medida en que aumenta la frecuencia o el tiempo. Por ejemplo, acá sería al menos una vez al día. Y así seguimos hasta la condición continua, en donde estamos permanentemente trabajando